En línea a la diputada nacional Ivana Bianchi. ¿Cómo le va, diputada? Buen día. A todo el equipo de Buenas a Primeras la saluda. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, diputada, varios temas por consultarle. El primero es lo que ha pasado con la llamada ley de barras ayer en diputados, que se ha complicado el tratamiento. ¿Quedaría para el año que viene? Sí, la verdad que bueno, es una lástima porque tuvo una votación en general de 201 votos a favor, sí, con solo 3 abstenciones, y en general estaba la idea de que teníamos que sacarla. Todos estamos absolutamente de acuerdo con que esta ley tiene que existir en la República Argentina, que es una forma de terminar con los violentos. La forma es penalizarlo, es crear delitos nuevos, que me parece que es lo que corresponde. El problema surgió cuando empezamos a hablar en lo particular, porque ellos habían estado reunidos con Patricia Bullrich el lunes y habían mandado un dictamen de último momento donde en el artículo 10 hablaba de la tenencia, venta y distribución de tickets o entradas adulteradas. Entonces, lo primero que estamos de acuerdo es que la venta y la distribución estamos de acuerdo con penar al que vende o distribuye entradas falsas. Claro. El problema era con el tema de la tenencia. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, va y compra una entrada falsa, ¿no es cierto? Sin saber que es una entrada falsa. Y esa persona la van a penar, le van a poner de 1 a 3 años, digamos, si bien es excarcelable por la máxima, pero va a tener una causa, va a entrar a la comisaría, claro, sin saberlo. Entonces, claro, ahí es donde surge el primer gran problema. Creo que, bueno, después de ahí hicimos un corte intermedio, tratamos de ver cómo lo podíamos modificar, pero ellos seguían con el tema de la tenencia. Pero más que la tenencia, lo que pasa es que nosotros pensábamos que la tenencia, ellos se referían, digamos, o se deberían referir a aquellas personas o aquellos hombres, mujeres, no sé qué, que tienen en su poder como tenencia estas entradas falsas. Claro. Pero como ellos no aclaraban y no querían poner la cantidad, por ejemplo, no es lo mismo aquel que tenga tenencia de, por ejemplo, más de 10 entradas o claro, más de 5 entradas, claro, a no ponerlo ese es el punto, generalizado. Claro. Entonces, podía ser que tuvieras la tenencia en una entrada que te habían vendido, o por internet, que te vende. Sí, uno no lo sabe. Claro, que te había vendido, qué sé yo, un amigo, o incluso en el mismo estadio, porque ahora en River había 300 entradas que no eran falsificadas y que eran, digamos, que tampoco estaban dentro del sistema de la venta. Eran entradas que se hacían por afuera, y a lo mejor vos las comprabas con una buena predisposición. Claro. Después de ese artículo no hubo forma de ponernos de acuerdo, así que bueno, me parece que con otro tema que causó muchísimo problema fue lo que planteó justamente Carrió, que hablaba de la incompatibilidad de un funcionario de funcionarios, llámese el Poder Legislativo, Judicial, para poder integrar, por ejemplo, para ser dirigentes de fútbol. Entonces, yo ahí planteé y estoy de acuerdo con que sean, por ejemplo, en equipos grandes, ¿no? Pero mucho también planteó una diputada que planteó que había sido hasta hace poco presidente de un club muy pequeño de su provincia, que esto es incompatible, porque a veces el mismo intendente, el mismo, qué sé yo, legislador o el mismo concejal tiene que hacerlo para poder ayudar al club. Entonces hablaban del tráfico de influencia. El tráfico de influencia se da en los clubes grandes. Claro. En los clubes chicos hay el llamado tráfico de influencias positivas. Es decir, yo necesito, por ejemplo, te llamo a vos, intendente, y te digo, intendente, ¿usted me donaría unas camisetas para los chicos de la primera? Eso es tráfico de influencia positiva. Claro que en los clubes chicos del interior, sobre todo, sucede. Exacto, porque siempre vuelve a pasar lo mismo. Siempre se hace esto, pero teniendo en cuenta, digamos,
Buenos Aires, los clubes grandes, claro. y no se hace la ley pensando también en el interior. Entonces, bueno, esos fueron los dos temas más complicados y que después de ahí no salió, digamos. Claro, diputada, no hubo, esto ahora... Aparte ya nos habíamos sí. enterado que el Senado hoy no lo iba a tratar. Claro. Entonces, bueno, digamos, tampoco era para sacarlo así porque sí y empezar a hacerle todas unas modificaciones. Claro. Yo hablé mucho eso también sobre, lo he planteado también, se lo he planteado eso, el tema de las entradas de protocolo. Las entradas de protocolo son un montón y no están con número de documento, no están con nombre, y eso también, bueno, ellos dicen, bueno, pero si usted le da una entrada de protocolo y dentro de esa entrada de protocolo tenés, está en el listado que vos le diste un barra brava, bueno, estás penada. Sí, está bien, pero hasta que llegue ese listado y ese grupo de gente al estadio o a la gente del estadio, ¿cómo hacemos mientras tanto? ¿Vas a estar penado igual, digamos? Claro. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos como se hace con los colectivos, con los micros, que vos vas, das tu documento, te ponen tu nombre, tu número de documento, dice, bueno, pero no va a poder comprar uno para 5 o 6. Sí, ¿por qué no? Sí puede, porque vos vas con el documento de esos 5 o 6, lo compras y punto. Y otro tema que era muy conflictivo, que también íbamos a tener problemas, es el tema de la avalancha, digamos. El artículo 14 habla de que se impondría presión de 1 a 3 años cuando alguien fuera el precursor de una avalancha. O sea, para mí este artículo había que eliminarlo, porque ¿cómo comprobás vos cómo es una avalancha? ¿Quién inició la avalancha, no? Y bien, todos sabemos que las avalanchas por ahí existen, que son tumultos, pero pasa que es difícil de detectar también, ¿no? Claro, tenés que tener un montón de qué sé yo, de cámaras, no sé, no me, digamos, por eso también digo que es importante que las leyes se hagan desde el estadio, ¿no? Entonces decís, bueno, a ver, vamos a la cancha, a ver, hablemos de avalancha, práctica, ¿me entendés? Sí, práctica, sí. Que hablen con los que saben, Entonces yo, ¿sabes qué? Me voy, me subo y digo, a ver cómo sería una avalancha. Si vos te desmayas, porque se te bajó la presión, porque se produjiste una avalancha, pero y vos decías, bueno, me contestó una diputada, sí, bueno, está bien, pero se desmayó. Está bien, ¿y cómo comprobás que se desmayó ese y no que se desmayó otro? Claro. Es de difícil comprobación. Aparte que eso está en la 2492 de espectáculos deportivos. Entonces volvemos a hacer, o sea, me parece que, bueno, nada, es un proyecto que para mí lo que falta es hablarlo con la gente que sabe. Yo, cuando volvió a comisión, porque fue un bochorno, es la segunda vez que vuelve, el otro día, cuando volvió a comisión, yo les dije que había que llamar a los penalistas más importantes del país para hacer esta ley, pero también había que llamar a la gente que está involucrada, llámese a todos los presidentes de los clubes, llámese a la gente de AFA, que son los que saben, y ellos te van a decir cuál es el problema, cuál no es el problema, cómo puedes hacer para seguir y cómo no, ¿no? Claro. Porque tocándola de escritorio no va a salir nunca esta ley. Diputada, ¿podría ayudar realmente a AFA en esto? Y sí, podría ayudar, o sea, primero tendría que tener la capacidad de decir yo quiero ayudar y yo quiero cambiar la realidad del fútbol argentino. Me parece que eso es importante, la primera medida. Y sí puede, porque ellos saben todo. Esos son los que conocen lo que pasa adentro. Desde la cometa que reciben muchos árbitros, desde el problema que tienen los distintos las distintas ligas y las distintas grupos, saben todo, conocen quién es el de una barra brava, quién es el de otro, saben por dónde se manejan, o sea, mejor que AFA no sabe nadie esto, son los únicos que conocen. Sí, el tema es que se animen a... del club que están adentro. Claro, el tema es que se animen a hacerlo, ¿no? Pero no, más que animarse tendrían que tener la voluntad de terminar con el negociado, porque también ellos se benefician mucho con esto, ¿no? Sí, entonces, claro. Bueno, sí, claro. Cuando son las elecciones, también los utilizan a los de AFA, la gente de AFA, a los dirigentes de AFA, a los barras bravas, ¿no? Y muchos de ellos tienen custodios que son barras bravas.
Diputada, buen día. ¿Usted considera que esta problemática actual de las barras bravas existe aquí en San Luis? No, la verdad que no. No existe tal vez. Yo tuve la posibilidad de estar de interventora del Club Estudiante y le puedo decir que nada que ver, que realmente todavía en San Luis los hinchas, y hablo de estudiantes como podría hablar de juventud, que son los que más he vivido yo por el tema del fútbol ahí en San Luis, le puedo decir que gracias a Dios no están enquistados todavía. Sí, nosotros tenemos que ayudarlos. Por ejemplo, yo les daba entradas de protocolo para que entraran, pero no eran violentos. Le ayudábamos, por ejemplo, con los micros para que lleguen al estadio. Esas cosas sí, pero lo ayuda el club, no es que ellos se beneficien económicamente. Es más, yo logré que la gente de estudiantes, cuando llegué, que se presentaron, les dije, muchachos, miren cómo está el club, hasta que esto se lleve adelante, ayúdenme. Y ellos fueron, se organizaron, cortaron el club, pintaron el club, lo limpiaban, lo cuidaban. O sea, a mí me parece que no, que gracias a Dios todavía en el interior, en algunos equipos del interior sí existe. Pero en el nuestro todavía en San Luis, gracias a Dios, no. De hecho, es un ejemplo San Luis, que se ha organizado desde el gobierno miles de veces, partidos con las dos hinchadas, y ha habido un operativo de seguridad impecable. Sí, justamente entonces, sobre eso le quería consultar, más allá de esta nueva ley de barras que se está tratando, ¿qué debería pasar para que la familia pueda volver a la cancha, para que se pueda vivir el folclore en un mismo estadio de fútbol con las parcialidades de ambos clubes? ¿Qué debería pasar? Mira, yo para mí lo primero es tener una ley que donde se pueda meter preso a estos violentos. Porque uno dice barras bravas y se cree que es en el fútbol, pero esta gente sigue accionando después porque su vida es el delito, ¿no? Entonces, es un barra brava el domingo y un sábado cuando juegan, pero en el resto de la semana es un delincuente. Ese es el tema, y a eso tenemos que apuntar, que no es el barra brava como barra brava, sino es el barra brava igual delincuente, que es de lunes a viernes y sábado y domingo es barra brava. Entonces, ese es el clic que nos tiene que hacer, ¿no? ¿Y usted considera que realmente se puede erradicar a las barras bravas? Porque teniendo en cuenta que están vinculados a la política, que si te los echas en contra como dirigente político de una institución deportiva, hasta te pueden suspender un partido, como se sospecha que sucedió en el partido de vuelta entre River y Boca por Copa Libertadores. ¿Cómo haces para luchar contra eso? Mientras no tengamos pena y ellos entren por un lado y salgan por otro, la verdad que no va a cambiar. Vos tenés que tener penas y tenés que perseguirlo, tenés que tener un listado, tenés que hacer un servicio de inteligencia sobre ellos, sobre los fondos, sobre qué hace. Bueno, o sea, usted imagínese que ya las barras bravas ahora cobran para levantar un papel o una bandera política, o un canto en contra de un político o de... Eso se paga, ¿no? No piensen que es absolutamente gratis. Cuando en la hinchada de River salió clarísimamente, bueno, eso fue pagado y costó mucha plata. Y fue hecho por Moreno, que todos sabemos, ¿no? Entonces digo, esas son las cosas que también hay que terminar y hay que decirlas aunque no nos guste. Entonces, ya cada vez le van dando más poder y más negociado. Claro. Y después, ¿cómo se vuelve de esto? Claro. Empezaron usándolo los presidentes de los clubes hace muchos años, sacándole el plata a los jugadores para las barras, para los viajes. Claro, pero resulta que los empezaron a usar para apretar a jugadores, para apretar a técnicos porque no querían, para insultarlos. De lo peor que te podía pasar hace unos años atrás era que te insultara la barra. Bueno, pero eso era pagado y se le fue de las manos. Y ahora no lo pueden parar, ¿entendés? Porque ahora ellos vieron de eso su vida, su forma delictiva de vivir y su comercio. Estamos hablando que hay barras bravas que están indicados como punteros de las salideras bancarias de River últimamente. O sea, no hay delito que no estén cometiendo. Entonces, ese es el tema, ¿no?
¿Usted considera que la justicia no coopera en la lucha contra los barra bravas? Porque cuando se allanó la casa de un jefe de la barra de River, secuestraron 300 entradas que no podían justificar su procedencia, 7 millones de pesos, y fue la noticia y nada más. Hoy en día ninguno se ha enterado sobre alguna investigación o una explicación del por qué tanto dinero y por qué tantas entradas. Exactamente, bueno, sí, no, es como vos decís, para mí la justicia tampoco está haciendo nada, ¿no? No está haciendo nada, porque entran por una puerta, salen por otra. Si no, fíjate vos, a Diceo lo autorizan a viajar a ver el partido, cuando todos sabemos quién es Diceo, sí, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, todo ese tipo de personas son las que hacen mal. Por eso yo digo que no solo basta el compromiso político, sino tiene que ser un compromiso social de todos los sectores, claro, ¿no? Porque si no, vamos a estar en la misma. Pero te aclaro que hasta que no haya penas para estos, nada va a cambiar. Sí, queda claro. Diputada, le cambio de tema y quería consultarle porque se aprobó también la capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres. Es la llamada Ley Micaela. Hoy la trata el Senado. Sí, me parece muy bien, me parece que es importante que se haya aprobado. Creo que es una ley muy buena, muy positiva, pero bueno, tampoco creamos que va a ser el cambio de paradigma, ¿no? Esta ley no va a modificar nada, no, lamentablemente no va a modificar nada. ¿Tiene que haber leyes que vayan más a fondo? Para mí tiene que haber leyes más a fondo con los violentos, pero realmente con los violentos, con una educación, porque si no nos pasamos haciendo o persiguiendo leyes sobre el delito y no las hacemos en prevención. Entonces vas a tener el hecho igual, digamos, ¿no? Me parece que hay que hacer una prevención, empezar desde ya con prevención. Diputada, quería conocer su opinión acerca de la ola de denuncias que se ha desatado en estos últimos días por parte primero de actrices argentinas y luego de una cantidad innumerable de mujeres a lo largo y a lo ancho de todo el país. Mire, realmente es muy doloroso el abuso sexual. A mí el abuso sexual en todas sus etapas, pero y en todas sus edades. A mí el abuso sexual infantil es un tema que me puede, he hecho especializaciones de eso, he hecho cursos, me he especializado en la UCA de Chile sobre este tema. La verdad que es terrible el abuso, ¿no? Es terrible el abuso. Ahora, a mí me preocupa un poco a veces las formas con las que se hacen. Yo creo que está muy bueno denunciarlo, me parece que hay que denunciarlo en la justicia. Me parece que no estoy de acuerdo con el escrache público y que no todo tampoco es abuso. Y no me gusta tampoco cuando se piensa que el abuso es solamente para la mujer, porque el abuso también existe en los hombres. Claro. Y ha quedado demostrado en los chiquitos de Independiente, que fueron la mayoría usados por empresarios, los prostituían, que no se habla, pero que la causa es terrible si sale a la luz. Claro. Entonces digo, hablar del abuso y hablar de mujeres, estamos faltando la verdad, porque el abuso se da en hombres y mujeres. Hay ancianos que son abusados dentro de las instituciones donde están internados. Entonces me parece que hay que ser respetuosos también con el sentimiento del resto de las personas. Me parece muy bien que se denuncie, yo creo que hay que denunciar. Me parece que lo de Telma ha sido una chica que lo ha hecho con muchísimo esfuerzo poder denunciarlo. Hay miles Telmas, ¿no? Que están en silencio, que están en los barrios, que son abusadas y que no tienen la posibilidad ni siquiera de que las ayude una psicóloga. Entonces tenemos que ver también la otra realidad, la del interior profundo, la del conurbano bonaerense, la de las chicas más humildes que son abusadas y que lo viven con naturalización. Entonces está muy bueno lo de las actrices, me parece excelente. El otro día me decía una, vos sos pañuelito celeste. Sí, yo soy pañuelito celeste, y a pesar de que soy pañuelito celeste, orgullosamente pañuelito celeste, yo defiendo y estoy en contra del abuso sexual de cualquier tipo, ¿no? Del hombre, la mujer y mucho más del niño. Entonces
Me parece que a eso tenemos que apuntar, ¿no? Es decir, acá no va colorcito de pañuelos, acá lo que va es la causa importante que necesitamos nosotros combatir, que es el abuso, que se entienda que no es no, pero también hacerle entender a la gente que no todo es un abuso sexual, no todo es abuso sexual, porque por ahí uno leía en Instagram, me cruzó el auto, me dio de tomar, me emborrachó, o sea, no todo es abuso sexual, entonces no nos confundamos, no todo es abuso sexual, y me parece muy bien. Hoy creo que el senador Marino va a hablar y va a dar su versión en relación al tema que lo han denunciado. También está el ministro de Educación, Finocchiaro, denunciado por un abuso sexual cuando era adolescente. Bueno, son todas cosas que hay que combatirlas, hablarlas, dialogarlas, que los padres y las madres puedan hablar con sus hijas y sus hijos, tanto para que no sean víctimas como para que no se conviertan en victimarios. Y bueno, lo importante para mí es el diálogo, ¿no? Y el respeto. Diputada, le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.